Veo muchas caras conocidas, veo asesores, veo compañeros de trabajo. La idea hoy es traer esta visión 360 de un complejo que, como su nombre indica, es complejo. No es algo que vamos a solucionar de un día para el otro, ni que tiene solución de hoy para mañana, ni que la helada va a solucionar, ni que el germoplasma va a solucionar. Es algo con lo que tenemos que aprender a convivir, aprender a conocerlo y saber cómo manejarlo. La charla anterior trajo muchos conceptos a nivel de empresa, que esta empresa, que verdaderamente es el complejo de Spiroplasma, también tiene. Verdaderamente tomé esta cita que presenté, que me mostraron una vez, y creo que ejemplifica mucho de lo que es hoy el complejo de Spiroplasma. Verdaderamente, para saberlo, bueno, por deformación profesional, trabajo en genética, en mejoramiento genético, en fitopatología, pero claramente el éxito de cualquier ser vivo es dejar descendencia. Cuanto más ADN o descendencia pueda dejar, más exitoso es. Prácticamente el complejo de achaparramiento es eso. Se basa en un patrón fundamental que es la capacidad del vector de la enfermedad, que es Darwinus maidis, de poder dejar descendencia. Y esa descendencia, si además se enferma, deja descendencia a otro grupo de patógenos, que es el complejo de Spiroplasma. Con lo cual, ¿qué pasa? Si nosotros ponemos a esa empresa en bancarrota, probablemente la podamos controlar. ¿Ah? Bien, creo que esta es la imagen de esta campaña, ¿no? En todas las regiones. Acá traje fotos que algunas son imágenes de internet, otras son fotos que sacamos nosotros mismos. Esta fue la foto de arriba a la izquierda, o a la derecha mía. Es el primer lote que fue a visitar en la zona de Santa Fe, que fue la zona 0. Estas imágenes son también de la zona de Santa Fe, en un lote de segunda. Estas imágenes circularon por las redes sociales en la zona de Santiago del Estero y terminamos con un panorama de algunos ensayos de franja en la zona norte de Argentina, en la zona subtropical, que terminó siendo una de las zonas más complejas. Bien, yo entiendo que muchos ya debemos haber leído información, hay muchísima información disponible. Mi intención acá es tratar de traerles un poco de... lo mismo, por deformación puedo irme a la parte técnica, voy a tratar de no hacerlo, voy a tratar de traerles algunos conceptos importantes para que nosotros podamos considerar de acá en adelante cómo poder aprender a convivir con la enfermedad. Entonces, lo primero es que no nos toma por sorpresa, me corrijo, nos toma por sorpresa lo que ocurrió esta campaña. Pero no es una enfermedad que ninguna de las empresas semilleras o quienes trabajamos en mejoramiento genético por tolerancia genética sepamos o no sepamos que existía. Es una enfermedad que sabemos que existe. Existe en Argentina desde hace muchísimos años. Tenemos referentes de esta casa de estudio que trabajaron durante siglos o años en entender cómo es el complejo del achaparramiento, ¿no? Muchísima información. ¿Qué es lo que pasa? Nunca fue un riesgo clave o muy grande. Tuvimos algunos problemas como ocurrió con Mal de Río Cuarto, que de hecho yo, si fuese del FACODES Pusqueli, estaría celosa porque todos le desterraron el nombre de Chicharrita del FACODES para ahora llamar Chicharrita Dalurus. Pero bueno, hoy Dalurus es la vedette de la campaña básicamente, entonces no es nueva, tenemos que aprender a convivir con ella. Sigue siendo un problema en la zona subtropical. Tenemos que entender si va a ser alguna enfermedad que tengamos que aprender a manejar en la zona templada. Algunas de las causas, los pongo ahí con signo de preguntas porque son hipótesis válidas, hipótesis que los investigadores están trabajando, que se están validando y básicamente explican el por qué llegamos a este problema de espiroplasma en la zona templada. Venimos de 3 años de años super niños, super secos, falta de agua. Venimos con problemas de economía empresarial, en donde no nos convino cosechar lotes, porque era más costoso cosechar que dejar el maíz en pie. Venimos de costos agrícolas de producción muy caros, donde por ahí no estamos aplicando porque no nos conviene tampoco con el margen económico. Entonces todos esos factores hicieron una tormenta perfecta para que la Chicharrita, que es una empresa muy eficiente, supiera manejarse y distribuirse a lo largo del país. ¿Tá? Ahora voy a entrar en más detalles. Por otro lado, también tuvimos el tema de las temperaturas medias invernales bajas, las faltas de heladas, precipitaciones que ya lo mencioné estaban faltando, esporádicas en algunas regiones.
Por otro lado, bueno, acá traje algunos números de lo que más que todos sabemos, las pérdidas que hemos tenido a nivel país, según zona, según región, entre el 70 y el 80%, 100% en algunas zonas del norte de Argentina. Y esto trae a colación que estamos enfrente de un complejo muy complejo, que tenemos que aprender a convivir con él, en donde tenemos que empezar nuevamente a hacer agronomía. Porque venimos un poco mal acostumbrados, en donde los eventos transgénicos nos salvaron algunas cuestiones, donde las aplicaciones eran pocas, donde yo podía sembrar maíz y tal vez irme de vacaciones y después volver al lote. Hoy verdaderamente nos pone en desafío a nosotros también como ingenieros agrónomos y como profesionales para poder hacer agronomía. Más temprano más temprano comentaron que las empresas necesitan conocer, reconocer, gestionar y comunicar. Verdaderamente es la misma forma en la cual se trabajan los patosistemas. Tenemos que aprender a conocer la enfermedad, reconocerla en el campo, gestionarla eficientemente y comunicar también eficientemente cómo manejar la enfermedad, y lo que estamos haciendo nosotros hoy, comunicando cuál es la mejor forma de hacer. Así que me vino como anillo de lo que comentaban antes. Básicamente, las enfermedades complejas y todas las enfermedades es esto, es entender la epidemia, es entender la enfermedad, es entender cuáles son las condiciones ambientales, cuál es el germoplasma, dónde lo siembro, cómo lo siembro, en qué fecha de siembra, bajo qué condiciones, un montón de cuestiones. Es aprender a reconocer la enfermedad en el campo y a su vez empezar a reconocer cuál es el riesgo asociado a esa enfermedad. Es lo mismo sembrar un material genético tolerante temprano en alta presión de la enfermedad o que un híbrido susceptible. Es lo mismo sembrar un híbrido resistente más tarde. El comportamiento en pérdida de rendimiento es el mismo. Yo les puedo asegurar que con bibliografía, si nosotros sembramos material tolerante en alta presión de la enfermedad, se va a enfermar igual que un híbrido no tolerante. ¿Por qué? Porque el periodo crítico en el cual está afectado es el mismo y se enferman igual, sobre todo con las presiones que tuvimos hoy, esta campaña. Entonces, insisto, conocer la enfermedad para poder predecirla y poder entenderla, para poder manejarla. No la vamos a erradicar. Lo que nosotros tenemos que hacer es prevenirla. O sea, es curar. La cura no está. No está, y creo que quedó comprobada esta campaña, y la historia que tiene Brasil y la historia que tienen otros países que también tienen piroplasma así lo demuestran. La única forma de manejar la enfermedad es prevenirla. ¿Bien? La genética por sí sola no hace nada, el producto químico por sí solo no hace nada, las fechas de siembra por sí solas no hacen nada. ¿Bien? Entrando un poco más en detalle, y no voy a entrar en todos los detalles técnicos de la enfermedad, pero para ir entendiendo un poco también cómo podemos ir manejando el manejo, propiamente dicho, el achorramiento es causado al menos por 3 patógenos. Cuando uno va leyendo información y va contactándose con investigadores, Dalbulus maidis, el vector de la enfermedad, es capaz de transmitir muchos más patógenos del complejo. Hoy en Argentina tenemos espiroplasma, fitoplasma y maíz rayado fino como los 3 patógenos más prevalentes o más importantes. A su vez, el patógeno actúa, también comentaban acá al final quien tuvo dengue, actúa como una simple maquinaria de replicación. Es súper eficiente, es súper eficiente. El vector se alimenta del maíz, es lo que quiere, es monófago. El patógeno aprovecha la maquinaria de la chicharrita para poder replicar todo el complejo utiliza esa maquinaria como replicante. A su vez, Dalbulus, ya lo vimos, a diferencia del Facodes cusqueri, es carioca, le gusta moverse, es activo, le gustan las altas temperaturas. Estamos por ahí más acostumbrados a conocer a del Facodes, que es más tímido. Dalbulus es muy activo. De hecho, su rango de temperaturas es subtropical, o sea, son temperaturas entre 24 a 30 grados, donde se desarrolla normalmente. A su vez tiene una alta capacidad migratoria. ¿Por qué? Porque no es sonso. Básicamente siempre quiere maíz joven, para alimentarse, maíz fresco. Entonces el adulto con capacidad migratoria es aquel que en la medida que en el canopeo vayan creciendo las hojas, una por semana, se va a ir desplazando porque busca siempre alimento fresco.
Se mueve a gran velocidad, habrán leído seminarios, publicaciones, tiene una capacidad de dispersión de 25 kilómetros al día, con viento a favor puede recorrer hasta 1000 kilómetros al día, es muy hábil. Tiene una particularidad, se cumple todo su ciclo netamente en maíz, monófago, se alimenta del maíz, entonces ahí tenemos complicaciones. Ahí entramos un poco en el detalle del maíz. El maíz es susceptible, les decía, en su periodo de emergencia a B8, y es donde nosotros, ahora ya con el diario del lunes y conociendo la enfermedad, tenemos que empezar a poner foco. Desde la cosecha, el barbecho, a la siembra. Son puntos claves para el manejo de la enfermedad. Voy un poquito más rápido acá. Quiero entrar en ese gráfico que ustedes ven ahí en el margen inferior, mi derecha inferior. Ese es el ciclo del cultivo, el ciclo del vector en el ciclo del cultivo. Voy a entrar en detalle acá porque esto es importante en el momento del control del vector. Nosotros, para manejar la enfermedad, uno de los puntos clave es el control químico. Tuvimos la suerte de que nuestro país fue reaccionario rápido, fue reaccionario y permitió la inscripción de ciertos productos que no estaban permitidos para dar en menos de un año. Hoy tenemos algunos productos de diversas empresas, desde tratamientos para semillas, aplicaciones foliares, incluyendo también microorganismos que permiten controlar a algunos. Entonces tenemos que aprender a conocer esos productos y saber cuál es el momento más sustentable y eficiente para aplicarlos para poder controlar la plaga. La plaga, yo insisto, el vector se alimenta del maíz. El dañino verdaderamente es el complejo de patógenos. Entonces, si pensamos de la planta, tenemos los huevos, tenemos las ninfas, tenemos los adultos. Los huevos, y ahí voy a entrar un poco en detalle, el adulto los coloca en la cara abaxial de la hoja. ¿Por qué? Porque la ninfa, cuando nace, a los 9 días de la eclosión de los huevos, en base a temperatura, tiene acceso más rápido al floema. No tiene que hacer esfuerzo ninguno, es como una mamá amamantando a su niño. Le pone el pecho, el bebé se alimenta. La ninfa tiene acceso directo al floema. Entonces, como no tiene movilidad, se alimenta del floema y allí, en su proceso de alimentación, se enferma, porque esa ninfa que nace es sana. Y como la planta ya está enferma, ahí adquiere el complejo. Cuando la ninfa va madurando en sus estadios ninfales, que son 5 estadios ninfales, ya tiene las alas, tiene capacidad migratoria. Cuando tiene capacidad migratoria, esa ninfa que ya está enferma, migra a otras plantas sanas. ¿Por qué? Porque el adulto es tan eficiente que busca plantas sanas. Cambia su hábito de alimentación y busca hojas nuevas. Ya es un individuo que está enfermo, con lo cual va y enferma plantas sanas. Ese adulto es el que se va a ubicar en el cogollo de la planta. ¿Qué tengo en la hoja, digamos, en la parte superior de la planta? Tengo el xilema. Entonces, cualquier producto químico que yo aplique, que son básicamente los que están hoy, tiene que ser o de contacto para adulto, o el individuo el adulto tiene que picar en el xilema, tiene que picar la hoja, allí se carga en el xilema, se carga el producto y después llegar al floema. Entonces ahí tenemos que nosotros conocer también cuáles son los principios activos que tenemos y cómo trabaja cada producto. Aquellos productos que vayan por floema o que puedan tener una acción translaminar van a controlar la ninfa. Aquellos que sean de contacto o que estén sobre la hoja pueden controlar al adulto. ¿Bien? Acá les traje una foto de lo que es el complejo. Tenemos un virus, tenemos bacterias, fitoplasma y espiroplasma. Son todas bacterias sin pared celular. Los síntomas que nosotros vemos, no voy a entrar en detalle, ya creo que todos hemos visto síntomas, están asociados más que nada a la parte de fitoplasma y espiroplasma que generan un taponamiento de los haces vasculares. No generan alteración a nivel celular. Ellas se alojan en los haces vasculares, se multiplican dentro de los haces vasculares del floema y generan un taponamiento. Ese taponamiento que termina generando un impedimento de la translocación de fotoasimilados. Entonces, en las hojas se acumula, la hoja sigue fotosintetizando, se acumulan los fotoasimilados en las hojas, las vacuolas tienen una capacidad, esa capacidad se desborda y al desbordarse los azúcares generan esa oxidación y esa coloración rojiza que nosotros vemos en las hojas. ¿Qué pasa? Cuando la planta quiere empezar a desarrollar espiga y llenar espiga, tiene ese impedimento. Entonces tenemos después
esa falta de llenado a nivel espiga porque no puede haber translocación. ¿Bien? En el caso del maíz rallado fino, sí se trata de un virus, ese virus se aloja en la célula termina teniendo un problema metabólico y termina generándose achaparramientos. O tenemos todo el complejo, también, perdón, el achaparramiento también es causado por el fito y el espino, ¿no? El maíz rallado fino sí se aloja en la célula y genera cambios metabólicos en la célula porque aprovecha toda la maquinaria celular para replicarse, ¿no? Entonces empiezan también muchas malformaciones en hoja, acortamientos de entrenudos más severos que a veces se puede llegar a confundir con mal de Río Cuarto, sobre todo en la zona acá de Córdoba. Bien. Acá ya fui comentando algunos de los síntomas. Una de las cosas importantes acá a considerar es que se terminan generando por las alteraciones metabólicas del espiroplasma un secado anticipado de las plantas. Esta campaña, sobre todo acá en la zona de Córdoba y por las condiciones ambientales, fuimos viendo que hubieron muchísimos lotes, sobre todo en la zona oeste de Córdoba, que tuvieron estrés térmico, que terminaron teniendo un conflicto de esto es espiroplasma, esto es otra cosa. Y verdaderamente pasaron dos cosas en la zona de Córdoba. Tuvimos por un lado, en la zona norte de Córdoba, y también viniendo desde la parte de Santa Fe, un problema de espiroplasma. Y luego, en las fechas más tardías de diciembre, en la zona de Córdoba, un problema de estrés térmico, que después, bueno, tuvo el combo de alguna que otra chicharra que llegó tarde. Pero eso es importante que nosotros aprendamos a conocer esas cuestiones y aprender a conocer el ambiente para entender si verdaderamente se está tratando de un patógeno u otro. El diagnóstico es clave en ese aspecto para no generalizar y no generar conflictos en el análisis de los productos, sobre todo. Bien, esto lo vamos a pasar más rápido. La fecha de siembra es clave también en el tema del espiroplasma, porque acá no tenemos que retrotraer a que yo les decía, es una enfermedad que viene del norte de Argentina. El norte de Argentina termina de cosechar ahora, ¿no? Nosotros este año estamos por ahí un poco más tranquilos porque tuvimos heladas fuertes en algunas zonas que pudieron haber controlado las poblaciones del vector remanente. Pero nosotros ahora empezamos a sembrar entre agosto y septiembre en la zona templada y ese vector, que puede llegar a venir de la zona norte, básicamente, empieza a reconocer el maíz. Yo les decía que es altamente migrante y puede llegar como individuo migrante a ubicarse nuevamente en la zona de fechas de siembras tempranas, ¿no? Desde allí, que fue lo que pasó la campaña pasada, empezar a desplazarse con el avance de las fechas de siembra hacia el norte en búsqueda de maíz más fresco y después tenemos en contraposición las fechas de siembra más tardías de diciembre a enero que ocurren hacia el oeste de la Argentina. Entonces, si ustedes se fijan, esto es verdaderamente un ciclo 360 de siembras en donde nosotros dejamos disponible maíz para el vector. Entonces, trayendo un poco la experiencia de Brasil. Brasil aprendió a convivir con la enfermedad. Yo les decía, esta enfermedad es originaria de Centroamérica, es una enfermedad originaria de México, ¿no? Donde está el centro de origen del maíz. Lo que pasa es que en México no se da todo el ciclo completo con la severidad que hemos tenido acá. En el 1970 fue identificada en Estados Unidos, fue la primera vez donde fue identificada en la zona de California. Nunca generó un conflicto en Estados Unidos. Recién en 1940 es identificada, por eso fue en 1940 en Estados Unidos. En 1970 empiezan los primeros hallazgos en Brasil como una enfermedad menor en la zona de siembra de verano. Coincidentemente con las condiciones ambientes de estrés térmico e hídrico, hay otro pico en el 85, luego otro pico en el 90 y en el 2015, o la década en el 2015, otro pico más en Brasil. En toda esa curva de años, Brasil siguió ampliando la frontera agrícola. O sea, creció desde un X hasta 5 o 6X su frontera agrícola. Pasó de un cultivo de verano a incorporar doble a triple cultivo entre zafra y safriña. ¿Por qué pudo hacer esto? Siendo que la epifitia de espiroplasma en Brasil crecía porque supieron manejar la enfermedad, supieron convivir. Las empresas empezaron a trabajar en mejoramiento genético, pero a Brasil le llevó cerca de 10 años darse cuenta que tenían que empezar a trabajar en mejoramiento genético. Y verdaderamente recién, a partir de la epifitia que tuvieron ellos grande en el 2015, empezaron a hacer mejoramiento genético propio para la enfermedad. Entonces estamos hablando de 10 años atrás. Ya en el 18, en la zona tropical,
pudieron lanzar los primeros materiales genéticos tolerantes, y la evolución siguió y siguieron trabajando en mejoramiento genético para el área subtropical ya a partir entre el 20 y el 23, donde empezaron a lanzar los productos tolerantes a Xylella subtropical de Brasil. Hoy Brasil tiene espiroplasma en todo Brasil, y así todo sigue produciendo maíz, y se puede producir maíz si nosotros logramos manejarlo. Una ventaja competitiva que tenemos nosotros como Argentina y las empresas que trabajamos en mejoramiento genético es que podemos traer ya toda esa experiencia de Brasil, sobre todo para trabajar sobre germoplasma adaptado, que para nosotros, yo les decía, no es nuevo. Nosotros venimos trabajando en mejoramiento genético, todas las empresas, en mejoramiento genético en el área subtropical. ¿Por qué? Porque es la zona foco. ¿Qué pasó también? Que fue otra de las cuestiones por las cuales en Argentina creció tanto el problema de espiroplasma en la zona templada. Como la presión de la enfermedad no es tan alta y nosotros fuimos en búsqueda de estabilidad y rendimiento, nosotros mismos como productores fuimos pidiendo también material templado adaptado. ¿Por qué? Porque es más estable, rinde, sobre el material subtropical. El material templado no está seleccionado para espiroplasma. Entonces, una epifitia tan grande como esta fue lo primero que se vio afectado. Y tenemos materiales templados desde el norte al sur de Argentina. Entonces, hoy tenemos que repensar esta estrategia, todos como empresa, a ver cuál es la mejor estrategia, porque el germoplasma templado por tropical o tropical tiene mayor tolerancia, porque la mayoría de las líneas con las cuales se hace el mejoramiento vienen de Brasil, de programas que ya trabajan en mejoramiento genético con buen desempeño y tolerancia. Y esta campaña en el norte de Argentina se vio en muchas empresas que, a pesar de la alta presión de la enfermedad que había, teníamos germoplasma o individuos con buen desempeño. Yendo un poco para acelerar, ¿cómo afrontamos esta enfermedad? Yo les decía al principio, conocer, reconocer, gestionar. Usando las mismas palabras que usó Federico. Básicamente lo mismo. Conocer la enfermedad, predecirla para poder manejarla. Yo calculo que con variación de porcentajes, lo que sea, este triángulo ya lo han visto todos. Pero lo que quiere ejemplificar este triángulo es que, netamente, el tratamiento químico de semilla foliar solo no hace nada. La genética sola no hace nada. Y el manejo de la población de vector solo no hace nada. Nosotros necesitamos controlar al vector, conocer las condiciones ambientales sobre las cuales el vector es más susceptible o más predisponente, controlar sobre todo el maíz guacho, el maíz voluntario, el maíz triguera, como le quieran decir, porque es donde Dalgunus cumple su ciclo. Nosotros controlando el primer 50% con el soporte de un germoplasma tolerante que se asocia a fechas de siembra y densidades apropiadas, junto a un tratamiento químico cura semilla o aplicaciones foliares en forma adecuada, considerando esto que yo les decía, dónde se alojan las ninfas, dónde se alojan los adultos, en qué momento tengo que aplicar en cada canopeo según el producto químico, nosotros vamos a lograr aprender a convivir con esta enfermedad y poder manejarla. Es manejable. ¿Tiene sus riesgos? Sí, pero es manejable. Y lo importante de eso es que el manejo no es solo en mi campo, es regional. ¿Ah? El manejo tiene que ser regional y considerando la región. De nada sirve que yo controle mi maíz voluntario si mi vecino dejó el lote sin cosechar, no heló lo suficiente y todo ese maíz que quedó remanente empieza a germinar y empieza a emerger y es el foco de infección de la chicharra. Manejar el maíz voluntario, monitorear la presencia de Dalgunus en los lotes, y de hecho es eso lo que estamos haciendo ahora. Tuvimos la suerte de que las presiones de heladas a nivel país, si bien fueron variables, o sea, la región donde estoy yo, en la zona de Pergamino, tuvimos en las últimas semanas, todos los días, temperaturas de -7, había Dalgunus y hay un control poblacional. Lo que pasa es que estamos partiendo de poblaciones muy altas, que todavía están presentes y las tenemos que controlar, pero el principal control que tiene hoy las heladas es del maíz voluntario. ¿Ah? El tema está en que si la extracción de heladas no continúa, el maíz voluntario remanente en los lotes va a germinar. Entonces corremos riesgo de que sea un foco de multiplicación de la chicharra, y es lo que tenemos que tener cuidado ahora. Entonces, en este aspecto, ya muchos de ustedes están acá participando en la red de monitoreo de Nacional de Chicharras. Fue un esfuerzo muy grande de toda la industria, las instituciones públicas, privadas. Ya se están lanzando los primeros monitoreos. El 31 de agosto se levantaron las primeras trampas de los primeros lotes de monitoreo. Se está procesando la información para poder alimentar esta red nacional, de la cual yo tengo que decir, tenemos que estar todos orgullosos,
porque Brasil, con sus 15 años de experiencia en chicharrita, nunca hizo una red en donde todas las entidades trabajáramos juntas para poder entender la dinámica de la población. Y eso es algo que todos tenemos que estar orgullosos, porque siempre los esfuerzos fueron privados. Por otro lado, tratar el tema de semillas. Todas las industrias, desde la parte química y de genética, estamos poniendo muchísimo foco en entender cómo el doble tratamiento impacta la germinación, cómo brindar mejores soluciones para las aplicaciones de producto. Insisto, SENASA abordó rápidamente la aprobación de ciertos productos. Tenemos que tratar de manejar todas las prácticas agronómicas desde fecha de siembra, desde nutrición de cultivo. Una buena nutrición de cultivo puede ayudar a que el canopeo, digamos, crezca mucho más rápido, se mantenga, y un detalle de color más verde. O sea, y son los detalles de color que por ahí son interesantes. La chicharra censa por rango de color. Si el color es más oscuro, no lo va a preferir. Busca siempre las plantas más amarillentas y más rojizas. ¿Por qué? Porque son las que censa que le gusta, y generalmente son las que están enfermas, el adulto. Entonces van ahí y va a alimentar, la ninfa, van ahí y van a ir a censar esas. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un cultivo bien nutrido, que generalmente es más oscuro, tenemos una probabilidad asociada a ese 50 o 40% en donde podamos controlar un poco el algoritmo. Un detalle de color, pero suma. Por otro lado, monitorear la presencia del vector durante el cultivo, rotar los principios activos. Ya de eso imagino que todas las empresas están haciendo capacitaciones de cuáles son los productos, dónde es el mejor momento de aplicación, cuál es el momento de aplicación. Garantizar la cosecha, asegurarnos de que no queden remanentes de maíz voluntario en los lotes. Y post cosecha, el transporte también, por ahí no lo considera, pero el transporte es importante. Hay muchísimo maíz guacho en las banquinas. Todo ese maíz guacho, o el que queda en entrada a puerto, o el que me abrieron los picos de los camiones, o el que le di de comer a la vaca del vecino, todo eso es maíz que puede resultar como voluntario para el cultivo. Entonces, hay mucho de esto que es de trabajo de conciencia social, en lo cual tenemos que también nosotros considerarlo. Y creo que hasta ahí estamos.